Comenzaré a... Bueno, pues sean bienvenidos a este curso una vez más. Y al fin ya terminamos de ver todas las proteínas, ácidos nucleicos, toda la parte, pues, de los componentes bioquímicos de las células. Y ahora ya vamos a empezar a hablar de células. Y en específico vamos a hablar acerca de la membrana celular. Bueno, ¿qué es la membrana celular? La membrana celular es este componente de las células que las delimita. Es aquella frontera que va a separar a dos componentes muy importantes, que es el medio extracelular y el medio intracelular. De hecho, es tan, o sea, tener membrana es prácticamente una característica de los seres vivos. ¿Por qué? Porque está delimitando estos dos espacios y esto es muy interesante porque los espacios son fundamentales en la biología. De un lado podemos ver que en el medio intracelular estamos saturados de cosas, entiéndase por cosas, otras proteínas, organelos, am, iones, carbohidratos, lípidos, bueno, no lípidos, sino algunas moléculas complejas, entre otras, mientras que en el medio extracelular no encontramos nada. Esto quiere decir que la membrana delimita los límites de la célula y es por esta función separadora que es muy importante. Ahora, recuerden que la vida se desarrolla en medios, bueno, en medios con agua. Entonces, una característica importante de la membrana celular es que esté conformadas por moléculas capaces de separar dos fases líquidas de forma, bueno, de forma que se aíslen estos dos sitios. ¿Y esto cómo lo consigue? Mediante la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es esto de aquí, que consiste en una capa doble de lípidos en la que encontramos estas moléculas de aquí, que son los fosfolípidos. Ahora, encontramos que también puede haber en bebidas moléculas de proteínas, pero lo interesante o sea, ahorita, son estas moléculas de aquí, los fosfolípidos. A ver, según yo ya habíamos visto fosfolípidos, ¿qué me pueden decir de estas moléculas? Pues que son anfipáticas, Ajá. que tienen una cadena, bueno, una cabeza de fosfato que puede estar unido a serina, a colina, etcétera. Ujú. Y como que dos ramas de carbono altamente hidrofóbicas mediante un enlace éster. Ajá. Básicamente eso. Sí, justo. Bueno, pues en este caso, en las membranas celulares, la presencia de las bicapas es fundamental, porque es lo que va a delimitar estos dos espacios que son topológicamente diferentes. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo que son espacios topológicamente diferentes? Esto quiere decir que las características físico-químicas de un espacio y de otro son completamente diferentes. Y bueno, esta característica la tienen las membranas de bicapas lipídicas porque existe esta sección del medio que son los lípidos. Bueno, de esta parte de los fosfolípidos. Los lípidos, al ser grasas, no permiten el intercambio de agua, por tanto separando estos dos medios. Ahora, la importancia de las cabezas hidrofílicas pues está aquí y estos son los que permiten el contacto con los medios acuáticos. De modo que pues la bicapa se convierte en una estructura fundamental para la separación de las células. Ahora, tenemos componentes principales de esta bicapa lipídica que son tres, pero haciendo énfasis en los fosfolípidos. Tenemos fosfoglicéridos, que son los fosfolípidos que todos conocemos, esfingolípidos y esteroles. Los fosfoglicéridos pues son los fosfolípidos que están compuestos por una molécula de glicerol unido a un grupo fosfato, que es una cabeza hidrofílica, y dos colas hidrofóbicas de carbono, como lo podemos ver aquí. Recuerden que cuando tenemos enlaces dobles, las cadenas de carbono tienden a doblarse y esto permite que tengan un punto de fusión más bajo. Y bueno, tenemos que esta es la estructura general del fosfolípido. Podemos ver aquí que se resalta que tiene una cabeza hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Hasta aquí todo claro. Sí, sí, todo claro. Ok, ahora, los esfingolípidos son moléculas similares,
pero están hechas a partir de esfingosina. O sea, pero a final de cuentas la estructura tridimensional de esto es muy similar. Ahora, los esteroles son un caso interesante, porque, pues, ¿qué esterol me pueden decir que tenemos? ¿Siguen ahí? Sí, ¿te refieres al colesterol? Ajá, justo. Dentro de los esteroles están pues el colesterol y algunas otras moléculas que van a estar interactuando de una forma muy importante igual en la membrana celular. Ahora, tenemos aquí los componentes de la membrana celular, pero en este en específico ya estamos hablando de los fosfolípidos más comunes en las células de los mamíferos. Aquí podemos ver a fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, esfingomielina y esfingosina. Ahora, esfingosina, esfingolipidos. Ok, esta es la molécula de la esfingosina y este es un esfingolípido, es el que les comentaba. Ahora bien, la esfingomielina y la fosfatidilcolina son esas dos moléculas que se caracterizan en parte por tener esos grupos de acá arriba. Quiero que tengan en cuenta que la fosfatidilserina tiene una carga neta negativa. Y eso es súper importante porque vamos a ver que la mezcla de este tipo de compuestos de la membrana celular le va a otorgar características específicas y por tanto van a tener funciones celulares diferentes, pese a que se esté tratando del mismo espacio o del mismo organelo. Bueno, no es un organelo, de la misma estructura que en este caso es la membrana. Tenemos esta parte de aquí, que es la formación espontánea de bicapas. ¿Alguno de ustedes puede explicar qué es lo que estamos viendo aquí? Ujú. O sea que la interacción de las colas de carbono, bueno, de hidrocarburos de los fosfolípidos, pues como que se juntan entre ellos y Ajá. pues como no quieren estar, digamos, rodeados de agua, que precisamente son hidrofóbicas, pues toman esa estructura media circular Está bien. y, claro, en la micela. Y bueno, también como que se acoplan como que cabeza, cola, cola, cabeza, en el caso de la membrana. Sí. Ujú. Justo va por ahí. Pues esta parte es interesante porque se habla acerca de la formación espontánea de las bicapas lipídicas. Bueno, sí, de las bicapas lipídicas. Y este caso es muy particular porque tenemos que los fosfolípidos pues existen, ¿no? Pero de forma general, las moléculas pueden adquirir una forma tridimensional cónica o cilíndrica. Esto en el caso de los fosfolípidos con una sola cola o con dos colas respectivamente. Cuando solo tenemos una cola, imagínense esto como un cono. Y si ustedes ponen muchos conos juntos, a final de cuentas se va a formar algo similar a una esfera. Entonces esta esfera hacia el centro va a tener pues los componentes que ustedes pusieron hasta el centro, que en este caso son las cadenas hidrocarbonadas. Sin embargo, cuando los fosfolípidos adquieren esta conformación cilíndrica, ocurre algo particular y es que pues no se pueden dar este arreglo en forma esférica, pues porque vaya, su geometría no les da para ello. Entonces tienden a alinearse en forma de líneas, pero a formar bicapas. Y esto es interesante porque entonces tenemos dos estructuras lipídicas diferentes, que es la micela y la bicapa lipídica. Este descubrimiento fue súper interesante porque nos decía que entonces se pueden formar estas bicapas de forma espontánea y que por tanto nosotros podemos hacer bicapas lipídicas pues en condiciones de laboratorio, lo que permitió, bueno, lo que facilitó mucho su estudio, ay, perdón, lo que facilitó mucho su estudio para los investigadores de ese entonces. Y gracias a ello nosotros podemos hacer este tipo de estructuras sin tanto esfuerzo. Ahora bien, la bicapa como tal, pues no permanece así, como una hoja extendida. O sea, como una bicapa planar de fosfolípidos que tiene los bordes extendidos. ¿Por qué? Porque está en agua. Y si ustedes piensan, la energía que se requeriría para mantener estos sitios interactuando con agua es mucha. Entonces existe una tendencia a formar esferas que son energéticamente favorables, que es y por tanto forman un compartimento
que es separado por una bicapa de fosfolípidos. En cuestiones termodinámicas, esto es lo más favorable y es por eso que se pueden formar estas bolsitas. Y estas bolsitas para los investigadores tienen un nombre interesante, ay, que son ay, las balsas lipídicas. Pero bueno, parece que me adelanté un poco. Ahora bien, hay que recordar que la membrana celular es un fluido. O sea, la membrana celular no va a ser algo que está estático, está en constante movimiento y es bidimensional. ¿Por qué se dice que es bidimensional? Pues bien, podemos imaginarnos, bueno, no podemos imaginarnos, podemos dibujarlos incluso. Podemos imaginar que los fosfolípidos o las moléculas que están interactuando con una membrana se pueden mover en dos direcciones generales, en dos planos generales, perdón. En uno que es acá y acá. Estamos de acuerdo, porque hagamos de cuenta que un simple fosfolípido pues se puede difundir a través de la bicapa lipídica. Esa es la primera dimensión donde se mueven los fosfolípidos. Sin embargo, también ocurre que un fosfolípido que está orientado hacia arriba, de repente puede estar orientado hacia abajo. Esto también ocurre. Sin embargo, pues pasa que este tipo de movimientos de arriba hacia abajo es muy poco constante. Tanto así que incluso hay enzimas especializadas en llevar a cabo este movimiento. Pero entonces, considerando esta idea, nosotros decimos que hay diferentes movimientos en un fosfolípido. Primero tenemos la difusión lateral, que es la que los digo que se mueve en este eje bueno, en esta dimensión de la bicapa. Y entonces tenemos que si tenemos este fosfolípido de ese lado, pues va a tender a estar corriendo, por así decirlo, en toda la bicapa. Y entonces en un momento después va a andar como por acá. Ahora, tenemos que hay flexión. La flexión quiere decir que este fosfolípido no está estático, sino que puede andar oscilando de dirección así. O sea, se puede estar moviendo sobre un eje, vaya. Si me explico, es como si fuera ladeándose, vaya. Tenemos la rotación en la que un fosfolípido está girando sobre su propio eje. Y finalmente el último movimiento, que es el movimiento tridimensional, es el cambio de una bicapa a otra, que se conoce como flip-flop. Y vaya, el flip-flop es un movimiento que ocurre en muy raras ocasiones. Y tanto es así que existen enzimas especializadas en mover un fosfolípido de una parte de la capa hacia otra. Esas enzimas son conocidas como flipasas y son muy importantes porque estas se encargan de mantener mm, ciertos fosfolípidos de un solo lado de la membrana o mantenerlos en otro sitio, perdón. Ahora, la membrana tiene características especiales como lo es la fluidez. Y la fluidez de la membrana, que hace referencia a qué tanto se mueve, va a depender de la composición. Esto es interesante porque si vemos esta tabla nos explica las composiciones aproximadas de lípidos en diferentes membranas celulares. Tenemos aquí al colesterol, fosfatidiletanolamina, serina, corina, esfingomielina, glucolípidos y otro. Miren, veamos, a ver, un caso interesante. Esta de acá, la bacteria de E. coli. ¿En qué medio vive una bacteria de E. coli? Chicos. ¿No vive en la flora intestinal? Ujú, puede vivir ahí, pero ¿qué más? Pues bueno, las bacterias en general, pues sí pueden estar en la flora intestinal, pero pueden estar presentes en muchos otros sitios, como superficies, tal vez algún alimento o algún sustrato que tenga una composición interesante. Pero lo que podemos ver es que lípidos como el colesterol,
la fosfatidilcolina, la esfingomielina o glicolípidos no están presentes en su membrana celular. Y esto es porque la fosfatidiletanolamina y otros glucolípidos que no están aquí enumerados van a estar modificando la fluidez de la membrana. Hay que recordar que la membrana no es un objeto estático y se ha propuesto la idea de un modelo de mosaico fluido. ¿Ubican ese modelo? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, considerando el modelo de mosaico fluido, hay que tener en cuenta que una célula va a hacer todo lo necesario para mantener la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir difundir compuestos, intercambiar compuestos, hacer, este, ahí vaya, hacer vesículas. Y entonces las características de cada uno de estos lípidos, como es diferente, va a modificar la funcionalidad físico-química de la membrana. Por ejemplo, el colesterol es un caso interesante. ¿No les puse una foto del colesterol? Ah, no. Bueno, el colesterol es un caso muy importante porque si ustedes recuerdan, es una molécula plana compuesta por un ciclopentano, ciclopentano peridrofenantreno. Entonces, como esta molécula es plana, se va a agregar una cabeza hidrofílica por aquí, ¿no? Bueno, esta cabeza tiene propiedades electrostáticas que le permiten interactuar con las cabezas de los fosfolípidos. Pero esto es interesante. ¿Por qué? Porque los colesteroles al tener esta conformación tridimensional van a, van a alterar la composición de las células. Por una parte, no limita la difusión, o sea, no hace que propiamente la bicapa sea menos fluida, pero lo que sí ocurre es que se hace más resistente a la deformación. Y por tanto, células que estén presentes en sitios donde va a haber demasiada deformación van a tender a expresarlas en mayores cantidades. Por ejemplo, la célula plasma, la célula de bueno, los eritrocitos son un ejemplo de esto, porque el colesterol pues no afectaría la fluidez de la membrana, pero sí afectaría que fuera menos, o sea, que fuera menos frágil, por así decirlo, ante las resistencias, bueno, ante las fuerzas mecánicas, y esto es interesante, bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que un eritrocito va a estar viajando a través del torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo puede encontrarse en vasos sanguíneos tan grandes como las venas principales o tan delgados como los capilares, donde su membrana va a estar sometida a grandes presiones mecánicas. Ahora, por ejemplo, podemos ver que en este otro caso de la célula del hígado, pues el colesterol no está tan alto como en las células, como en los eritrocitos, pero otros componentes como la fosfatidilcolina y la esfingomielina están mejor representados. Aquí tenemos el caso de la mielina o de las células de la vaina de mielina. ¿Saben qué son estas células o qué es la mielina? ¿Te refieres a los oligodendrocitos? O sea, los Ajá, del va por pulmón. ahí. Sí, justo. Recuerden que en estas células lo que deben hacer es aislar al axón. Entonces, pues tenemos una representación muy diferente de los componentes lipídicos. Por ejemplo, aquí encontramos que hay más glicolípidos asociados a la membrana. Por ese lado, en el caso de la mitocondria, no encontramos tanta presencia de colesterol, pero lo que sí encontramos elevado es la presencia de fosfatidilcolina, igual en el retículo endoplasmático. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe asimetría. O sea, no todas bueno, no es que exista asimetría, sino que todas las bicapas son diferentes entre sí y que la composición no va a tender a ser homogénea. Esto resulta importante porque durante mucho tiempo en el estudio de las células, lo que se hacía era hacer en el estudio de las membranas, perdón, se solían hacer bicapas sintéticas compuestas de un solo fosfolípido, pero estas bicapas pues metían ruido porque la gente decía, bueno,
pero realmente existe una gran complejidad, ¿no? Respecto a la diversidad de composición de las membranas. Y bueno, lo que se encontró a final de cuentas es que este tipo de modificaciones pues solo iban orientadas más hacia determinadas características físico-químicas de la membrana. Sin embargo, en general el comportamiento de las membranas tiende a ser muy similar, ¿no? Es decir, que van a procurar mantener determinada fluidez, van a estar delimitando dos espacios, van a tener ancladas proteínas. Y bueno, pensemos en esta diferente composición lipídica como una estrategia evolutiva de los organismos para mantener las características de la membrana óptimas para llevar a cabo toda su vida. ¿Ok? Bueno, asimismo, como ya vimos que las membranas pueden tener componentes diferentes entre diferentes tipos de membranas, tenemos que la membrana celular puede formar microdominios. ¿Ustedes cómo se imaginan que es esta idea de los microdominios? Puede ser que en ciertas regiones haya más concentración de, no sé, proteínas, o sea, glicoproteínas o algo así. O sea, que no todo es homogéneo, no sé. Va por ahí. ¿Tú qué nos puedes proponer, Joaquín? Bueno, puedes escribirlo en el chat mientras continúo con esto. Y pues sí, resulta que como la membrana celular es un componente muy móvil, pues los componentes no van a andar ahí, pues así como así, ¿no? Ah, lo que ocurre en varias ocasiones es que determinadas moléculas, por ejemplo, algunos tipos de fosfolípidos, proteínas embebidas en membrana o algunos fosfolípidos con modificaciones como unión a carbohidratos, se van a unir en determinadas regiones y por tanto no toda la membrana celular es homogénea. Este es un experimento muy interesante donde se hizo esta balsa lipídica, que quiero que entiendan que una balsa lipídica es como una bolsita. Bueno, es una bicapa lipídica en forma de bolsita y tenía una concentración homogénea de unos fosfolípidos marcados con este marcador que los hace ver de color rojo en fluorescencia. Sin embargo, después de un tiempo, lo que ocurre es que se ven que se forman estos puntitos. Estos puntitos son microdominios que se forman por la interacción de estas moléculas. O sea que existe una tendencia hacia crear estas pequeñas agrupaciones que pueden ser muy pequeñas y estar formadas de unas cuantas moléculas hasta ser tan grandes para ocupar determinadas regiones ya a nivel de membrana, pero muy grandes. Y esto es súper importante porque entonces nos podría decir que hay moléculas que tienden a estar más cerca que lo que se esperaría que estuvieran por el azar. Bueno, aquí esto puse el dominio raft, pero creo que es un error de traducción. A ver, déjenme checar algo rápido y continuamos. Ya volví, perdón. Este... Ay, chicos, cometí un errorcillo. Y sí fue un error de traducción. ¿Siguen aquí? Sí, sí. Bueno, yo les dije que las balsas lipídicas eran como que... eran como esos, o sea, como pequeñas esférulas. Pero no, esas no son las balsas lipídicas, perdón. Las balsas lipídicas son estas cosas. Son esas regiones de la membrana celular donde hay una agrupación distintiva de tanto de moléculas de fosfolípidos como de oligosacáridos como proteínas. Y entonces estas balsas forman como dominios y estos dominios están agrupados de modo que podrían facilitar algunas funciones celulares.
¿Esto en qué pasa? Por ejemplo, en complejos enzimáticos asociados a las membranas, podríamos poner de ejemplo los que hay en la mitocondria o en aquellos procesos que están involucrados con la señalización celular o el reconocimiento extracelular. Ok, entonces ahora bien, ya que tenemos considerada esta idea, hay que tener en cuenta también que la bicapa lipídica es asimétrica y esto es funcionalmente importante. Perdón, tuve otro error en esta otra imagen que les presenté. Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando la membrana celular o las bicapas lipídicas son asimétricas? Es que cada sitio, o bueno, sí, cada lado de la bicapa tiene una composición muy diferente respecto al otro. Y esto va asociado a las propiedades topológicas de los espacios. Por ejemplo, aquí podemos ver el espacio extracelular y aquí el citosol. Y bueno, esta es la membrana celular de los eritrocitos. Como podemos ver, del lado de arriba tenemos que la bicapa está dominada por estos fosfolípidos que son rojos y cafés, pero también encontramos la presencia de estos fosfolípidos que están modificados. Cuando ustedes se enfrenten con un diagrama de este tipo y vean estos hexágonos, hacen referencia pues, a azúcares. Entonces, por tanto, estos son fosfolípidos modificados de forma covalente con carbohidratos o, o glicolípidos. Ahora, del lado hacia el citosol no encontramos estos glicolípidos, pero encontramos estos, estos fosfolípidos con carga negativa. ¿Cuál era el fosfolípido que yo les había comentado que tenía carga negativa? La fosfatidilcerina. Exacto. Y en el caso específico del eritrocito, la fosfatidilcerina y la fosfatidiletanolamina están presentes de forma muy fuerte, por así decirlo, en la región interna o en la región citosólica de la membrana celular. Y bueno, esto no solo ocurre en los eritrocitos, ocurre en muchas otras células, por ejemplo en las neuronas. ¿Por qué creen ustedes que en las neuronas sería necesario que existiera una distribución asimétrica de los componentes? ¿Y cómo creen que sería? Diría que para favorecer el acción potencial, no sé si se traduce así, el action potential, o sea, cuando, Potencial de acción. eso, o sea, favorecería que tenga, pues, cargas negativas. Sí, justo va por ahí. O sea, a final de cuentas, este tipo de distribuciones es súper importante en las membranas porque no solo es un capricho celular, sino que le otorga funciones distintivas. Incluso pueden funcionar a modo de comunicación. Cuando hay muerte celular bueno, en las células animales, cuando hay muerte celular, a veces puede ocurrir que algunas regiones, bueno, algunos aminoácidos fosfolípidos de la bicapa citosólica pasen hacia la bicapa del espacio extracelular. Y como no están activas las proteínas que se encargan de moverlos de sitio para que estén representados más en un sitio, pues obtenemos que la bicapa que está viendo hacia el espacio extracelular tenga una sobrerepresentación de estos. Esto, a la hora de reconocerse por el sistema inmunológico, pues sabe que no, bueno, decir sabe no es correcto, pero podemos decir que interpreta eso como que no hay algo bien con esa célula y por tanto procede bueno, no con esa célula, sino con esa membrana y procede a devorar ese contenido. También lo que ocurre es que pues hay otras enzimas como la escramblasa que lo que hace es andar mandando de forma azarosa, haciendo movimientos de flip-flop con los fosfolípidos, pues como esta sigue activa, igual va a estar distribuyendo otros fosfolípidos que pertenecen a esta bicapa hacia arriba y entonces puede ser reconocida. Entonces, la integridad de la distribución asimétrica tiene funciones tanto fisiológicas como de comunicación y es súper importante. Ahora, quiero que... Ay, este título no está bien. Porque
Esto habla acerca de lipid droplets. Hay ocasiones en las que las células tienen excesos de lípidos. Y, y pues bueno, ¿qué haces con estos lípidos? Es una pregunta bastante interesante, pues si consideras que los lípidos no se pueden disolver en agua, entonces tienden a agruparse. La estrategia que tienen las células es formar estos droplets, que también, bueno, según mi traducción al español es gotitas de grasa, pero estoy casi seguro que no se traduce así, pero tendré que investigarlo bien. Bueno, estas gotitas de grasa lo que hacen es, en el retículo endoplasmático, en medio de la bicapa fosfolipídica se empiezan a acumular los lípidos. Esta acumulación de lípidos lo que hace es formar esta gota de grasitas que está rodeada por proteínas de membrana. A final de cuentas, las proteínas de membrana asociadas van a otorgarle a la membrana externa determinadas características y a final de cuentas tenemos esto, una membrana que aísla de forma permanente a los lípidos que están aquí, de modo que se pueden almacenar. ¿En qué células ustedes encontrarían más de estas estructuras? En los adipocitos, Eritrocitos. No. adipocitos. Ajá, en los adipocitos. También en otro tipo de células que tiendan a almacenar grasa o que la vayan a metabolizar, pero pues bueno, el rey de esos organelos son los adipocitos. Ahora bien, además de estas moléculas que están presentes en la modificación de las propiedades de la membrana celular, tenemos a los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos o fosfolípidos que sufren modificaciones covalentes, donde se les agregan moléculas de carbohidratos. Y aquí tenemos al galactocerebrósido, al gangliósido o al NANA. Estos son importantes porque nos van a permitir hacer otra cosa, que es hacer aún más asimétrica la membrana. Además, ustedes piensen, generalmente estas moléculas están presentes en la bicapa extracelular y sirven como señalización, como, o como sitios de información. ¿Por qué? Porque la presencia de estos grupos puede ser reconocida por proteínas del sistema inmunológico. De modo que cuando se identifiquen estos, puedes decir, ah, no, es que esto es algo, pues es algo normal, es algo perteneciente a los humanos. O cuando se identifiquen otros que no corresponden, es como de, aquí hay algo raro, que puede indicarte que hay una bacteria o algún, ¿qué les parece? Ah, ubican las transfusiones de sangre, bueno, pues que se haga una transfusión con grupos pues sí, con grupos que no son los adecuados. Y entonces, la presencia de los glucolípidos les forma una identidad a las membranas. El caso del ácido ciálico es interesante porque forma este gangliósido, pero pero el ácido N-acetilneuramínico o ciálico para los amigos tiene, tiene la característica de ser negativo y se ha encontrado en neuronas en desarrollo. ¿Por qué creen que esto ocurra? Si vemos que tiene una carga negativa. Chicos, Supongo que es para señalización. O sea, los astrocitos vendrían como a moldearlos o algo así. Pero no sabría cómo. No le veo mucha relación, la verdad. son neuronas en desarrollo. Recuerden abrir su mente para ese tipo de ejercicios. A ver, déjenme ver qué hora es. 8:15. Miren, les voy a dar 5 minutos para que piensen un posible mecanismo que nos explique por por qué en las neuronas en desarrollo encontramos gran presencia de este gangliósido. Y ahorita volvemos, ¿vale? Sí, sí. Vale. Voy a dejar de grabar tantito.
A ver. mm, Aquí estamos. Pues bueno, a ver, tenemos una duda sobre la función de la espectrina. Ok. Perdón. Les comentaba, en una ocasión nos hicieron esta pregunta de por qué creíamos que había pues este tipo de glucolípidos presentes en neuronas en desarrollo y la respuesta fue muy interesante y es que dadas las características electrostáticas del ácido N-acetilneuramínico, lo que se creía, bueno, lo que nos habían explicado en ese entonces, es que era probable que durante la extensión de los axones, pues esta presencia de estos glucolípidos en las membranas evitaba el choque entre entre las células en crecimiento, de modo que esto permitía que se hicieran caminos muy intrincados y más largos entre célula y célula, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, este, Joaquín, me habías hecho una pregunta sobre la espectrina en los eritrocitos. Según yo, esa es una proteína, pero todavía no llegamos a eso, entonces mejor esperemos un poquito, aunque realmente no estoy muy seguro. O sea, sí se ve espectrina en los eritrocitos, pero ahorita no te puedo dar una respuesta atinada a eso. Pero seguro en la parte que viene, que habla acerca de proteínas de membrana, la vamos a ver. Ahora, esta es la imagen que les había comentado, que se me había olvidado pasarles, y es de cómo está modificado el colesterol para interactuar. Bueno, no cómo está modificado, sino la estructura del colesterol y sus implicaciones. Y es que lo que ocurre es que el colesterol es esta molécula plana que tiene unida una cola de hidrocarburos no polar y una cabeza que sí es polar. Entonces el colesterol se va a intercalar en las membranas en estas posiciones y lo que va a hacer es que va a hacer más rígidas estas regiones y esas van a estar más fluidas. Tenemos que tener en cuenta que otra cosa que también va a estar modificando la fluidez de las membranas es la composición de esta región de las cadenas hidrocarbonadas. ¿Y esto por qué? Porque entonces si pensamos en células que están presentes en un ambiente muy frío, ¿qué va a pasar? Pues bueno, si tenemos, esto lo voy a colorear, si tenemos que la mayoría de los fosfolípidos no tienen estos dobles enlaces y realmente son muy rectos, lo vimos en las primeras clases. Esto permitía que hubieran interacciones y que por tanto fueran más rígidas y fueran menos fluidas las membranas, lo cual para una célula que está en un ambiente frío pues no es conveniente. Entonces, lo que ocurre con muchos organismos es que estos modifican la composición de las membranas para mantener la fluidez. O sea, ya vimos en el caso anterior que, o sea, podía haber diferentes moléculas pues entre cada membrana y membrana. Aunque a final de cuentas lo que se busca es que aunque tenga diferentes actores moleculares, se busca que pues la función general sea la misma, que sea dinámica. Ahora, también algo que es importante de recordar es que las cadenas de hidrocarburos largas en, en las bicapas van a tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia esperarían ustedes de que hubiera bueno, no únicamente, sino que en su mayoría colas largas de hidrocarburos en los fosfolípidos en una membrana? ¿Ustedes qué esperarían que pasara? Quizás sería menos estable, no sé. Esa es una, pero ¿qué más? Bueno, si no se les ocurre, pues les explico. Lo que ocurre es que como son más largas, también van a tener mayor oportunidad de interactuar con otras cadenas igual de largas. Y por tanto, esto va a hacer que sean menos fluidas. Y esto puede representar tanto una ventaja como una desventaja dependiendo del contexto del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un contexto muy caluroso, entonces sí sería conveniente tener este
pues estas cadenas más largas y tal vez con menos enlaces dobles. Caso contrario de una célula presente en un ambiente muy frío, donde tal vez estas cadenas sean más cortas y tengan más dobles enlaces. Ahora sí, ya les comentaba que había cometido un error y ya lo aclaré. Es que estos no son balsas lipídicas. Estas son bolsitas, por así decirlo, que se llaman liposomas, que son realmente, pues, es que no quiero decirles bolitas, pero pues son esférulas que están delimitadas por una bicapa de fosfolípidos. Y pues lo que hacen es mantenerse separadas entre sí. Ahora, esas son importantes porque son las que se utilizan en, en el, pues en el estudio de las membranas y de su dinámica. Hay un ejercicio muy interesante, un experimento muy interesante que se hizo con este tipo de componentes para hablar acerca de la fluidez de la membrana y de la movilidad de los componentes. Y es que a una de estos liposomas, se le añadían pues fosfolípidos marcados molecularmente para que tuvieran determinada fluorescencia, como esto de aquí. Entonces lo que se hacía posteriormente era disparar un láser y esta zona de aquí la blanqueaba. Aquí se va a ver rojo, pero pues la blanqueaba. Y vaya, y entonces tiene dos posibles resultados. Uno era que o bien se quedara esta zona delimitada después de cierto tiempo o que esta zona blanqueada pues desapareciera por el movimiento neto de las moléculas. Y lo que se encontró pues fue ese segundo caso, que la zona blanqueada por el láser se, se difundía tras el tiempo, lo que nos daba a entender que las membranas celulares son fluidas. Ahora vamos a empezar otro tema, que ese es el de proteínas de membrana. Hasta aquí, ¿tenemos dudas acerca de la primera parte de membranas? O sea, esto fue muy introductorio. Chicos, Por mi parte todo claro, hasta aquí. Joaquín, ninguna duda. Ok. am, sobre la espectrina, ¿puedes escribir bien tu duda? Y... O sea, ¿cuál es tu duda en específico? O si es nada más saber la función de la espectrina en los eritrocitos para anotarlo y respondértela pues en cuanto pueda. Pero bueno, solo su función. Ah, ok. Pues eso lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a hablar de proteínas de membrana. O sea, las membranas lo único que tenemos no son solo fosfolípidos. También están asociadas proteínas. Y bueno, las proteínas tienen diversas funciones en las membranas. Por ejemplo, pueden dar estructura, pueden funcionar como canales, pueden funcionar como herramientas de señalización, de comunicación, pueden ser enzimas, pueden ser complejos, pueden ser proteínas de andamiaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me acordé para qué sirve la espectrina, pero creo que no lo vamos a ver ahorita. Pues bueno, hay una clasificación de las proteínas de membrana y es que tenemos primero proteínas integrales de membrana y proteínas asociadas a la membrana. Las proteínas integrales de la membrana lo que van a estar haciendo es que su posición, bueno, van a ser íntegras con la membrana, es decir, que van a estar embebidas dentro de. Y tenemos caso de proteínas transmembrana en la que algún dominio, como este dominio alfa hélice, atraviese la bicapa lipídica y que entonces la proteína tenga tanto una región como fuera como dentro de la célula. Puede ocurrir que no sea solo un cruce, sino que sean proteínas multipaso, o que bien tengamos este tipo de complejos como los de acá, en la que se forma una especie de barril o de canal. Esto puede ocurrir por la presencia tanto de hélices alfa como de láminas beta. También hay proteínas que solo pueden estar asociadas hacia una bicapa, en el caso de las que están asociadas hacia la bicapa interna. Tenemos ejemplos donde hay unos dominios que son anfipáticos, que por tanto se pueden asociar a esta región de la membrana y tener estas otras regiones o dominios expuestos, o también tenemos que pueden haber proteínas que estén modificadas covalentemente para unirse a un fosfolípido o alguna otra molécula y entonces formar parte integral
de la membrana. Tenemos también que hay otras proteínas que pueden estar unidas por fuera mediante estas modificaciones covalentes. Finalmente tenemos estas dos proteínas de membrana, que estas no son las proteínas de membrana, integrales de membrana, sino que son asociadas. ¿Por qué se dice que están asociadas? Porque no están interactuando directamente con la membrana, sino que interactúan con otro componente de la membrana como una proteína y que por tanto, si nosotros realizamos una digestión enzimática o algún tratamiento en específico, no encontraremos estas proteínas. ¿Por qué? Pues porque no están incluidas en la membrana, o sea, no forman parte de. Esto es importante porque entonces las proteínas de membrana van a tener diversas funciones. Por ejemplo, esta que une estos dos sitios que son topológicamente diferentes puede funcionar como una molécula de señalización o un intermediario en la señalización celular. Estas que forman barriles pueden formar túneles o complejos enzimáticos bastante interesantes. Enzimáticos, perdón, de intercambio. Tenemos estas que como solo están asociados a un lado de la membrana, pueden tener funciones importantes dentro de la comunicación intracelular, o estas de acá que pueden estar funcionando reconociendo complejos extracelulares o funcionando pues como indicadores. Ahora, estas proteínas que están asociadas, pues van a ser un caso interesante, porque lo que van a hacer, bueno, van a tener diversas funciones y no necesariamente están delimitadas en un grupo en específico. Lo interesante de estas proteínas es que pues están unidas por interacciones no covalentes. Tenemos que hay diversos anclajes lipídicos. ¿Y qué nos va a hacer un anclaje lipídico? Lo que van a hacer estos anclajes es que las proteínas de membrana se queden asociadas a esta y no se muevan mediante enlaces covalentes. Por ejemplo, tenemos el anclaje de miristoil, que es este de aquí, que consiste en un enlace amida entre el grupo amino terminal y el ácido mirístico. Tenemos el anclaje palmitoil, que es un enlace tioéster entre una cisteína y un grupo de ácido palmítico. O el anclaje farnesil, que consiste en un enlace tioéter entre una cisteína y un grupo prenil. ¡Ay! Pensé que les había puesto otra imagen. Este. Bueno, hasta aquí tienen dudas. Chicos, chica, chico y chica. Sí, tenía una duda sobre lo que mencionaste de las proteínas asociadas Ajá, en ajá, como que la 7 y la 8. O sea, ajá. ¿podrías mencionar un ejemplo? Es que no, no le encuentro mucho Mucho sentido. sentido. Ajá. Mm, estoy seguro que sí hay, pero justo ahorita no traigo uno que te pueda decir con un nombre en específico, pero sí hay. Ah, pues mira. mm, Ay, no se me ocurre. O sea, sí sé que existen. A ver, tengo abierto todavía el documento. Si quieres, se los muestro rápido. Aquí está. Ujú. Uy, no viene. Ay, es que justo ahorita no se me ocurre un ejemplo en específico. O sea, pero estas proteínas lo que tienen de diferente es que pues no se meten dentro de la bicapa lipídica. Uy, se me ocurre que como ejemplo podrían ser pues las proteínas que están involucradas en la señalización celular, porque hay mecanismos donde se transmite una señal y entonces hay proteínas que están asociadas a otra proteína que está cerca, que tiene una función en específico que permite continuar con la comunicación. Déjame ver si en el caso de las MAP quinasas es un caso de estos. Que se acuerdan que ayer hablamos de las MAP, ¿no?
sí las vimos. Ah, pues de hecho aquí hay una. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar un ejemplo de Google, perdón, pero para que lo veas y quede claro. Aquí nosotros podemos ver distintas proteínas que están interactuando cerca de la membrana. Quiero que ustedes me digan, esta proteína de aquí, bueno, este complejo de proteínas, ¿qué tipo de proteína de membrana sería? Como una integral, o sea, parece una tirosina quinasa por el dímero. Ujú, es ahí, ¿no? Es una proteína integral de membrana porque está, sí, está pasando a través de la membrana celular. Ahora, la proteína P85 no sería una proteína integral de membrana porque a pesar de estar interactuando con una proteína que sí es integral, pues esta no forma parte como tal de la bicapa lipídica. ¿Sí, Pi? Y a su vez la proteína P110, pues igual tampoco sería una proteína integral de la membrana, sino que está asociada. ¿Quedó claro? Sí, pero eso quiere decir que está anclada al receptor o es que simplemente está cercana y simplemente se asocia. Pues yo no diría que anclada, porque hablar de anclajes implica ya modificaciones covalentes. Y en este caso no. Estas se mantienen unidas por interacciones no covalentes, llámese puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, enlaces iónicos, etcétera. ¿Sí, Pi? Sí, gracias. Este, sobre tu duda, Joaquín, tengo entendido que la espectrina lo que hace es delimitar microdominios de membrana, pero ya con proteínas, y es como si tuvieras corrales dentro de las membranas. ¿Sí, sí queda claro? ¿O quieres que también busque una imagen y te lo explico? A ver, ya llegó el chat. Si se puede, por favor. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí está. Ay, perdón, no se puede compartir. Mm, ay, no lo encuentro. Aquí está. Bueno, ese es el caso de la espectrina. En este caso, la espectrina en las membranas de los eritrocitos está funcionando como un corralito. Es una proteína que tiene este aspecto de acá, que lo que hace es delimitar espacios dentro de la membrana celular. Esto, espérenme tantito. Esto permite que en estos corralitos, quiero que eso le pongan comillas, comillas, se mantengan solamente algunos tipos de proteínas en específico, por tanto, compartimentalizando más la membrana, permitiendo la formación de estos microdominios de los que te hablaba. ¿Ok? ¿Queda claro, Joaquín? Ay, perdón. Estaba hablando y no me di cuenta de que tenía el micrófono silenciado. Una disculpa. Eh, bueno, yo les comentaba que yo tenía una duda más para ustedes. ¿Sí comprendieron esta clase? O sea, ¿no les quedan dudas, comentarios o tienen dudas adicionales sobre algo que hayan estudiado respecto a la membrana que me puedan hacer? Tengo una
O sea, cuando mencionaste sobre el anclaje de de farnesil, creo, Ujú. o sea, ¿para qué sirve? ¿O por qué ocurre? Este tipo de anclajes lo que permiten es mantener a las proteínas cerca de la membrana y son una parte bueno, son una parte importante para mantenerlas en sus regiones específicas. Hay ocasiones en las que se requieren que haya proteínas asociadas a la membrana, pero imagínatelas en el exterior, en el sitio extracelular. Lo que ocurre es que tienes que asegurar que la proteína pues esté ahí y no se difunda, ¿no? Y si la proteína no es una proteína multipaso, este tipo de anclajes van a permitir que la proteína pues no se vaya de paseo y pues, siga formando parte integral de la membrana. Ahora, hay algo interesante y es que en el caso de las membranas celulares, pues definen dos espacios topológicamente diferentes. Esto se los decía acá. Pero son dobles. Y entonces, si ustedes se ponen a pensar en esto, las células tienen la capacidad de, entonces de tener espacios topológicamente diferentes dentro de. Y este es el caso del retículo endoplasmático. Entonces, si nosotros queremos expresar una proteína como, como estas de acá, que están ubicadas hacia el exterior, lo que ocurre es que dentro del retículo endoplasmático se van a sintetizar y se van a unir estas proteínas en estas membranas para que después cuando se fusionen con la membrana, con la membrana celular en general, pues se encuentren hacia afuera. ¿Me explico con esta parte? Sí, sí, un poquito mejor. Pero sí, los enlaces covalentes permiten que las proteínas básicamente no se te vayan de paseo. Ay, creo que di una respuesta muy larga para, para concluir con eso. Pero, sí, ¿tienen otra duda? ¿Comentario o algo así? Sí, sí, tengo otra duda. ¿Te acuerdas que mencionaste de las flipasas? Ajá. O sea, yo me acuerdo haber leído que, o sea, o sea, el aparato de Golgi como que va a sintetizar como que una monocapa, o sea, no una bicapa entera. Entonces, como que las flipasas como que iban a dar la vuelta, o sea, iban a hacer el flip y ahí entraba la monocapa. Pero, ¿qué ocurre con la capa que sale? O sea, ¿dónde se va? Siempre me quedé con esa curiosidad. Ay, es que así como me planteas tu pregunta, también me entra un poco de duda. Pero a ver, vamos a volver a ver esto de aquí, donde venía lo de las flipasas. Mm, lo que hacen las flipasas es mover un, un fosfolípido de un sitio a otro. Pero ahora, cuando se dice que sintetizan una sola monocapa, no quiere decir que, pues vaya, que sus membranas solo tengan una capa, sino que la mayoría de sus funciones van a estar orientadas hacia la síntesis de los componentes de una monocapa. Es lo que te comentaba con el retículo endoplasmático. Como el interior del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi son topológicamente parecidos y a su vez estos son parecidos al medio extracelular, estos organelos se especializan en la síntesis de componentes que van a estar orientados hacia afuera de las células. Entonces, cuando te dicen que se especializa en la síntesis de una monocapa, no es que solo sintetiza una monocapa, sino lo que hace es sintetizar los componentes que van a darle las características distintivas a esa monocapa. Entonces, las flipasas en este caso lo que van a hacer es estar moviendo los fosfolípidos de una capa de la membrana hacia el otro lado para que de este modo esta monocapa adquiera las características físico-químicas necesarias. ¿Sí me explico con todo lo que dije? Sí, sí, sí se entiende, pero, o sea, ¿qué pasa si quiero reemplazarlo? O sea, así desde cero, o sea, como que le quito una monocapa y pues se queda como que, o sea, solo con uno, ¿no? Entonces, ¿qué sería? O sea, ¿cómo es Mm, la síntesis, digamos? no entiendo tu pregunta.
O sea, en la imagen, por ejemplo, en el, donde dice rotación, imaginemos de que Ujú. ese, ay, se me fue el nombre, perdón, Es fosfolípido. sí, fosfolípido, digamos que, no sé, se degrada. Ajá, que se pierda. Ajá, ¿qué pasaría? Pues realmente nada. O sea, porque en estas representaciones que tenemos, pues, o sea, sí sería un problema bastante importante, porque dices, es que ahí hay un hueco, pero realmente quitar uno o dos o miles no es nada, porque en cuestiones moleculares son muchísimas moléculas las que están ahí presentes, de modo que la modificación o el movimiento de un solo o de un solo tipo de fosfolípidos no van a estar afectando la estructura. Ahora bien, recuerda que no solo va a haber como que una sola flipasa moviendo un solo fosfolípido. Tal, hay muchas. Y también hay fosfolípidos que se mueven de un sitio a otro de forma espontánea. Entonces no es como que se queden vacíos de un lado de la monocapa, sino que simplemente están cambiándolas, haciéndolas más asimétricas. Puede que haya, por ejemplo, otra flipasa que está haciendo caso contrario, ¿no? Que esté pasando ¿cómo se llama? Un fosfolípido de un sitio a otro. También recuerda que hay proteínas como la escramblasa que pues va a estar moviendo de forma aleatoria los fosfolípidos. ¿Ok? Entonces realmente no pasa nada como que grave, no se queda hueca. ¿Sí me explico? ¿Sí va por ahí tu duda? Sí, sí, va por ahí, gracias. De nada. Joaquín, ¿tú tienes dudas? A ver, voy a borrar esas cositas. Aquí. ¿Qué proteínas podrían anclar el citoesqueleto a la matriz extracelular? Ay, ese es un tema de unión celular. Este, me parece que se llaman integrinas. De hecho, tengo el libro aquí. Mira, pero pues eso todavía no, pues vaya, apenas estamos viendo membrana. Aparte de las integrinas, ¿hay otros complejos? Sí, hay muchos otros complejos. Este, o sea, de verdad hay varios. Y pues vaya, eso no lo tenía contemplado ver en esta clase, pues porque es otro tema muy aparte acerca de la integridad de tejidos y pues apenas estamos entrando en el mundo de la célula. Entonces, tantita calma, porfa. ¿Vale? A ver, de hecho, mira, lo tengo aquí. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienen otra duda? Mm, mm, mm. Chicos, O sea, creo que sí, pero creo que es muy específica. a ¿Te ver, acuerdas dila. cuando mencionaste que o sea, cuando la célula quiere realizar apoptosis, como que la fosfatidilcerina que está en la capa interna, como que se va al lado externo y pues un macrófago viene a reconocerlo para digerirlo. O Ujú. sea, ¿por qué específicamente la serina? ¿Solo porque está cargado? ¿O Mm, pues sí, en parte sí. O sea, también puede que haya otros tipos de mecanismos, pero lo que pasa es que no es normal que encuentres ese tipo de fosfolípidos por fuera de las células, y a final de cuentas son grupos moleculares grandes que pueden ser reconocidos. O sea, tal vez no es el hecho de que sea negativo, sino la estructura general de la fosfatidilcerina es lo que le estaría diciendo al macrófago que pues eso no debería estar ahí y alguien se lo debería de comer. ¿Sí, Pi? Sí, sí, gracias. Este, ¿Tenemos otras dudas, Joaquín? Es que una, pero no tiene nada que ver con la clase. Es sobre una jerga que la usan en México. A ver, dime. Ujú. A ver, estoy esperando. ¿Qué quiere decir gato?
Pues gato es un gato, de los que hacen miau, pero... Uy, es que tiene varias interpretaciones. A ver, si no dejo de compartir esto, pues porque creo que ya no sería de interés para la clase.